Ya vimos en un módulo anterior que una de las consecuencias de una falla en la mayoría de los casos es el dramático incremento en la magnitud de la corriente que fluye por el circuito. En este módulo veremos cómo esta sobrecorriente es usada para activar la protección del circuito en falla. Consideremos por un momento un simple electrodoméstico, la plancha eléctrica. Esta tiene un elemento calefactor que normalmente tomará una corriente de 10 amperios desde la toma en la pared. Sin embargo, si ocurre un cortocircuito dentro de la plancha, esta corriente puede subir a 100 amperios o más. Tal valor de corriente tiene la capacidad para causar un fuego, dañar o destruir el electrodoméstico y dañar el aislamiento del cableado de la casa debido al sobrecalentamiento. Como sabemos en la práctica, el fusible del circuito explotará y abrirá el circuito en falla, removiendo así la falla del sistema. Típicamente el fusible casero estará ajustado en, digamos, 15 amperios y la alta magnitud de la corriente de falla, que es la sobrecorriente, causará que el fusible se queme casi inmediatamente. Usted recordará que hemos discutido las características de los fusibles en un módulo anterior. En ese momento notamos que la desventaja de un fusible es que cuando éste opera, necesita ser reemplazado con un fusible nuevo antes que el circuito sea reenergizado. En muchos circuitos caseros, conmutadores bimetálicos son instalados en la caja de fusibles en lugar de fusibles. Cuando el conmutador bimetálico opera por un alto flujo de corriente, este puede ser restablecido en la caja de fusibles después de un periodo de enfriamiento de unos pocos minutos. Los relés térmicos bimetálicos también son instalados en un simple contactor de motor como se muestra en este diagrama. Cuando el relé térmico opera debido a una alta sobrecorriente, el circuito es interrumpido, causando que el contactor abra e interrumpa el suministro de energía al motor. Todos estos tipos directos de protección de sobrecorriente no son muy precisos en su operación y pueden solamente ser usados en circuitos de baja potencia y electrodomésticos. Donde se requiere más precisión en la protección de sobrecorriente, por ejemplo en circuitos de distribución y grandes cantidades de equipos, una combinación de interruptor y relé de sobrecorriente asociado es generalmente empleado. Inicialmente estaremos mirando la construcción de relés tipo electromecánico, antes de estudiar el desarrollo de relés estáticos equivalentes. El tipo más simple de relé de sobrecorriente es el instantáneo, como su nombre lo indica, sin tiempo de retardo. Este dibujo nos muestra la función del tipo de golpe. La entrada de corriente al relé es derivada desde el secundario del transformador de corriente que está instalado en el circuito protegido, un alimentador de distribución en este ejemplo. Cuando la corriente en el secundario excede la preestablecida, el campo magnético resultante producido por la bobina causa que el relé cierre sus contactos cerca a los 50 milisegundos para energizar el circuito de disparo del interruptor. El nivel real del incremento puede ser ajustado girando las derivaciones, las cuales están provistas en la bobina de operación. Obviamente, cuando estos relés se ajustan, la relación del transformador de corriente debe ser tenida en cuenta. Por ejemplo, en la disposición mostrada, la relación del transformador de corriente es 100:1. La línea es diseñada para una corriente máxima bajo condiciones normales de 200 amperios. Así, el flujo normal de corriente a través de la bobina del relé es de 2 amperios. Con el fin de proteger la línea de distribución de un sobrecalentamiento, supongamos que decidimos ajustar el relé para operar cuando la corriente llega a 300 amperios. Eso es una sobrecarga del 50%. Esto significa que el valor del incremento en el relé, teniendo en cuenta la relación del transformador de corriente, debe ser a 3 amperios seleccionando la derivación apropiada. Una desventaja de la operación rápida del relé instantáneo es que éste puede causar disparos inadvertidos de la línea debido a los incrementos de potencia. Por ejemplo, supongamos que un usuario conectado a este alimentador arranca un motor muy grande. La corriente de arranque puede ser tan alta como 10 veces la corriente de plena carga y durar hasta 10 segundos.
Además, en periodos picos podemos tener varios usuarios arrancando motores grandes y otros equipos al mismo tiempo. Es fácil ver que la corriente en el alimentador de distribución puede elevarse hasta 400 o aún a 500 amperios, pero solamente por pocos segundos. Sin embargo, esto es suficiente para causar que el relé instantáneo opere y abra el interruptor del alimentador. El resultado de esto es una interrupción a todos los usuarios de la línea en ausencia de cualquier falla. Para evitar este problema de falso disparo, los relés de sobrecorriente instantáneos deben ser ajustados a nivel pico, digamos 5 a 10 veces la máxima corriente nominal de línea, suficiente para proteger el equipo contra niveles muy altos de corriente de falla, digamos debidos a un cortocircuito entre conductores de línea. Sin embargo, este ajuste alto en el relé no protegería contra bajos niveles de corriente de falla, como por ejemplo los debidos a la alta impedancia de falla. La protección contra este tipo de fallas es provista por un tipo diferente de relé de sobrecorriente, el cual es construido con un elemento de retardo. El relé de sobrecorriente de tiempo opera en tiempo inverso al principal, como se muestra en esta curva. Para altos niveles de corriente de falla, el relé opera rápidamente. Para bajos niveles de corriente, el relé opera con algún tiempo de retardo. Aquí vemos la construcción básica de un relé de sobrecorriente de tiempo electromecánico. Sus principales componentes son el electroimán, la bobina de operación, el disco de rotación, los contactos y una escala de tiempo. Este diagrama muestra cómo funciona el relé. La corriente del secundario del transformador de corriente pasa a través de la bobina de operación sobre la columna central del electroimán, colocando una bobina, llamada bobina de sombra, alrededor de la columna externa. Un desplazamiento de fase ocurre y esto causa que el disco rote contra la tensión del resorte. Solamente cuando hay suficiente corriente pasando a través de la bobina de operación, el disco comenzará a moverse. Este es conocido como el relé de incremento de corriente. Las derivaciones están provistas para permitir el ajuste del incremento de corriente. Mientras el disco rota, lleva con este el contacto de operación del relé y este eventualmente es llevado contra el contacto fijo, cerrando así el circuito. Ahora recuerde que la magnitud del flujo de corriente pasando a través de la bobina de operación es proporcional a la corriente primaria pasando a través del transformador de corriente, el cual está en el circuito a ser medido. La gran magnitud de la corriente primaria, la rapidez y lentitud con que el disco rote, sea el tiempo de retardo antes del disparo. Una curva es suministrada para cada relé individual, indicando sus características inversas de disparo. La escala vertical muestra el tiempo de operación en segundos para disparar, mientras la escala horizontal indica el valor de la corriente. Este valor es dado en múltiplos de los ajustes de la corriente pico. Para esta curva en particular, vemos que para una corriente que fluye a través del relé de 1.5 veces la corriente nominal, la rotación del disco tomará casi 2 segundos antes de cerrar los contactos de disparo. Sin embargo, cuando la corriente a través del relé es 10 veces el valor nominal, el tiempo es reducido a solo 0.1 segundo. Esto es un dramático decrecimiento en el tiempo de disparo. Para cualquier valor particular de corriente, podemos cambiar el tiempo de operación ajustando la escala de tiempo. Incrementar el ajuste de la escala de tiempo incrementa la distancia de movimiento de los contactos y consecuentemente incrementa el tiempo de retardo antes de que el disparo ocurra. Para cada relé, una familia de curvas es mostrada para las diferentes escalas de tiempo. Para diferentes aplicaciones de protección, es algunas veces necesario instalar un relé con una pendiente muy elevada. Generalmente para cada tipo de relé de sobrecorriente están disponibles 3 características de respuesta diferentes. Estas son conocidas como tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso. Como vemos aquí, el tipo extremadamente inverso muestra la curva más elevada. En otras palabras, tiene la más baja respuesta para niveles de corriente relativamente bajos. Pero en contraste, esta tiene una acción extremadamente rápida para corrientes altas.
A menudo los relés de sobrecorriente de tiempo incluyen un elemento instantáneo dentro de la misma cubierta. Los contactos de disparo del relé instantáneo son independientes, cableados en paralelo con el contacto de disparo del relé de sobrecorriente de tiempo. Cuando el relé opera, una bandera de indicación o marca cae, ya sea para el elemento instantáneo o para el elemento de sobrecorriente de tiempo. Para una anunciación remota, puede ser utilizado un contacto en el circuito de disparo. Un punto que debe ser tenido en consideración con el relé de sobrecorriente de tiempo tipo electromecánico es el problema de reajuste de tiempos. ¿Qué es esto? Bien, cuando el relé opera, el disco rota. Si la señal de operación es removida antes que el disparo ocurra, entonces el disco iniciará su reajuste a su condición inicial. Ahora, si una nueva señal de operación es impuesta antes que el disco llegue a su condición de ajuste inicial, entonces este cerrará en un menor tiempo de operación, liderando así una pobre coordinación con otros relés. En el pasado no había mucho que se pudiera hacer en relación con esta característica. Los relés modernos, basados en computadores, han resuelto este inconveniente. Los relés de sobrecorriente son ampliamente utilizados en sistemas de distribución para protección de alimentadores y también como protección de respaldo en otras áreas del sistema. Los relés de sobrecorriente son también ampliamente utilizados para protección de motores en aplicaciones industriales. Note que el relé de sobrecorriente instantánea está designado con la IEEE, como el dispositivo número 50, mientras el relé de sobrecorriente de tiempo es designado con el número 51. Ahora, en este punto hagamos un descanso y luego veremos y hablaremos acerca de los relés de sobrecorriente direccionales. Por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.